Bienvenidos a su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre, un programa en el que proporcionamos información, pero sobre todo nos interesa formar ciudadanía. Hoy quisiera comentar el tema de los avances o los supuestos avances que se han tenido en las mesas de negociación entre las autoridades federales. Me refiero particularmente a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Si estuviera obligado a usar una palabra para describir estas negociaciones, yo usaría la palabra confusión. En primer lugar, al parecer fue la CENTE quien propuso que el diálogo con las autoridades federales fuera abierto, público, y no se sabe cuál fue la respuesta de, en este caso, la Secretaría de Gobernación. El hecho es que las negociaciones que tienen estos dos actores son cerradas, y de ahí un primer problema que tiene que ver con la confusión, que son las versiones que dan unos y otros. En el caso de la CENTE dice que no está totalmente satisfecha de los resultados de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, pero que hay avances, y esos avances los remite a la liberación de sus presos, que ellos llaman presos políticos. Bueno, eso consta porque los medios han estado dando seguimiento a los casos de estos señores que quedan en libertad bajo ciertas condiciones, pero bueno, está claro que quedan en libertad, se dice sus nombres, en fin, algunos otros detalles. También dicen que se van a resarcir los daños, si les llaman daños, provocados por la reforma educativa a los maestros, como son los descuentos o las amenazas de despido, porque en realidad no sabemos si ha habido efectivamente despidos o no. Hasta donde tenemos información, ha habido el inicio de procesos administrativos que podrían tener como resultado el despido de un buen número de docentes que o bien se negaron a realizar la evaluación o bien no cubrieron los requisitos, y no serían en este caso tanto despedidos, sino reubicados en una tercera oportunidad, según lo establece la ley. Bueno, el caso es que afirman eso, afirman que serán resarcidos también, en tanto que bueno, no solo no serán despedidos, sino además la SEP se comprometió, bueno, más bien la Secretaría de Gobernación se comprometió a realizar los pagos de los adeudos, que son una cosa distinta a los, digamos, efectos directos de la reforma educativa, los pagos de los adeudos que tienen algunos maestros de hace ya, pues, algunos más de un año, que incluye el pago de quienes no fueron admitidos en la relación de la nómina, que se comenzó a pagar ya de manera centralizada a partir del 2000, de la primera quincena del 2015. Lo que señala la CENTE en cuanto a también resultados es que en el tema de la abrogación de la reforma educativa que ellos exigen, allí la situación está estancada. La SEP presentó su nuevo modelo educativo, del que ya platicaremos después, y la CENTE insiste en realizar su foro de consulta para presentar su propuesta pedagógica. Bueno, eso es lo que dice la CENTE, pero la Secretaría de Gobernación dice que no ha habido acuerdos en el sentido de pagarles a los maestros, de no ejercer la facultad que tiene el gobierno federal y el gobierno de los estados para
realizar los despidos si fueran necesarios o los descuentos, que tampoco ha habido otro tipo de compromisos en cuanto a no hacer las evaluaciones para los casos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Bueno, pues si la Secretaría de Gobernación dice eso, entonces no se entiende qué es lo que están negociando. Para empezar, son dos versiones contradictorias. Una cosa dice la CENTE, lo niega la Secretaría de Gobernación y desde luego también lo ha negado la Secretaría de Educación Pública. Vaya, el hecho en el sentido de que la reforma continúa y que sí se harán los cambios necesarios a partir de la propuesta del nuevo modelo educativo. Entonces, no está claro qué es lo que está sucediendo en materia, en estas mesas de negociación. Pero también el asunto de la información, cuando empieza a filtrarse, no solo hacia los medios, sino en el caso de la CENTE hacia los profesores de base, se vuelve todavía más confuso para ellos. Yo he tenido oportunidad de platicar directamente con maestros de base de la CENTE, tanto de Chiapas como de Oaxaca, y he tenido oportunidad de leer sus mensajes en las redes sociales, y los maestros de base no saben lo que está sucediendo, no saben en qué se ha avanzado, porque a ellos, y esto es importante, a ellos se les dice que el propósito de la movilización es abrogar la reforma educativa. En palabras de ellos sería no hacer ya las evaluaciones ni establecer las condiciones de ingreso, permanencia y promoción que actualmente establece las leyes, y los maestros en ese sentido no ven ningún avance. Entonces es un problema serio de comunicación, porque esto en el ánimo de los maestros de base provoca, por un lado, desesperación y enojo, porque ven que no, el gobierno federal no cede a estas peticiones, y por otro lado sienten un cansancio, desgaste, porque ya llevan muchos días movilizados. Algunos ya no van a los plantones o a los bloqueos, prefieren apoyar a un compañero que los sustituya, y esto ya indica cierto nivel de desgaste y que se expresa también en actitudes de inconformidad para con sus dirigentes. Quizás el caso más claro sea el de Chiapas, en donde una parte de la base de la sección 7 de Chiapas está en franca y abierta oposición con su dirigente seccional. Claro, hay que aclarar que en el caso de Chiapas, la sección 7 no está al 100% integrada por los seguidores de la CENTE. También forman parte de esa sección seguidores de el CENTE, es decir, partidarios, digamos, de la dirección nacional de su sindicato, ¿no? Entonces, esa situación en Oaxaca no sucede. En Oaxaca, la sección 22 es 100% de simpatizantes de la coordinadora, de la CENTE, y esto quizás haga que sea más difícil que estas muestras de inconformidad de los trabajadores de base se manifiesten como una franca y abierta confrontación con su dirigencia seccional. Sin embargo, ya hay grupos políticos al interior de la sección 22 que están ya trabajando para cuestionar el desempeño de su comisión política, que es la que lleva la voz de la sección 22 en la Comisión Única, la Comisión Nacional Única de Negociación, la CENUNC, cuestionarlos en la Asamblea Estatal, que es el organismo donde están los representantes de los trabajadores de la educación en la sección 22, y allí es donde se toman
las decisiones. Bueno, estos grupos pequeños, sí, pero son grupos pequeños, pero cuando se integran, pues hacen una buena fuerza, están ya preparándose para cuestionar eh, el desempeño de la Comisión Política, como dije hace un momento, con un argumento que yo diría de peso. Todo lo que ha informado la Comisión Política, con lo que comencé el programa señalando, los avances, aunque no totalmente satisfactorios, pero finalmente avances, que ya reseñé, lo de los pagos, no despidos, la suspensión temporal de la evaluación, etc. No hay un documento signado, firmado por las autoridades o por ambas partes, en donde se asuman esos compromisos. Frente a esta situación, lo que argumentan estos grupos que de algún modo se oponen a la actual dirigencia de la sección 22 es: ¿y quién garantiza que efectivamente esos son los logros y no meras promesas de las que el propio gobierno después las pueda ignorar, ¿no? O negarlas simplemente? Entonces, este es un argumento de peso. La representación de los maestros está, digamos, en la tradición de recibir por parte del gobierno del Estado o del gobierno federal un documento en el que, ante las demandas del sindicato, hay unas respuestas por escrito, firmadas, que implican un compromiso serio por parte del gobierno federal o del gobierno del Estado. En este caso no lo hay. Entonces, en la Asamblea Estatal esto va a empezar a ser cuestionado, pero en ese mismo órgano importante de decisión de la sección 22 han ocurrido otras cosas recientemente que tienen que ver con este complejo mundo del movimiento de protesta que cabeza la Coordinadora Nacional y el conflicto que de él se deriva, pero vamos a hacer una pausa para continuar sobre el tema. Bien, retomo las ideas del bloque anterior. Decía, en la Asamblea Estatal y en medio de estas inconformidades que se observan ya de los grupos políticos al interior de la sección 22, que reflejan el malestar de los maestros de base, hay otros actores que hasta hace algún tiempo no intervenían de manera directa en la Asamblea Estatal. La Asamblea Estatal era una instancia, digamos en sentido estricto, de los trabajadores de la educación, y eran muy celosos de quienes participaban dentro de la Asamblea Estatal. Esto, y debo señalarlo como muy importante, se ha relajado. De unos años para acá, a la Asamblea Estatal ya acceden algunos actores. Primero, bueno, accedían para dar su solidaridad o muestras de simpatía con la lucha de los maestros oaxaqueños, pero poco a poco estos actores se han convertido, no magisteriales, se han convertido en elementos que presionan ya, o sesgan o pretenden sesgar las decisiones que vaya tomando la Asamblea Estatal, y esto desde luego le resta, digamos, autonomía a este organismo de decisión de los trabajadores de la educación. Y eso los dirigentes no lo dicen ni lo señalan. Ellos tienen principios rectores, uno de ellos, si no recuerdo mal, es el séptimo, dice que los maestros son independientes, que no se sujetan a ningún partido político o grupo que no sea su propia base. Y esto no está ocurriendo. ¿Por qué comento todo esto? Bueno, porque en la más reciente Asamblea Estatal llegaron a esa instancia representantes de autoridades de municipios, autoridades municipales y agrarias, ¿no? Que
empezaron a organizarse a partir de los sucesos de Nochistlán, donde, como usted seguramente sabrá, hubo un enfrentamiento entre quienes bloqueaban un tramo de esa carretera que da acceso a la ciudad de Oaxaca con la Policía Federal y Estatal, y de ello resultaron lamentablemente, pues cuando menos, 8 personas fallecidas y más de 100 lesionados. A partir de aquí, grupos al interior de Nochistlán se empezaron a inconformar con las autoridades. Y debo decir, las autoridades de Nochistlán son las que ganaron son del PRI en las últimas elecciones efectuadas en junio. O sea, las que van a entrar en en enero del 2017 son del PRI. El PRI ganó en ese municipio. Obviamente esto despertó mucha inconformidad en quienes no son del PRI. Y bueno, aparecen algunas organizaciones de filiación no priista apoyando a los maestros. Se da el enfrentamiento, estas organizaciones no priistas fueron las que señalaron a las autoridades municipales de omisas y a partir de allí exigen el reconocimiento de una especie de ayuntamiento popular, que sería un gobierno de facto, porque las elecciones las ganó el PRI, nos guste o no. Bueno, iba a quedar como un asunto pendiente para la próxima administración del gobernador Alejandro Murat. Pero lo importante es que a partir de este conflicto, esta situación que sucedió lamentable en Nochistlán, pues otras autoridades municipales empezaron a organizarse para apoyar inicialmente a los de Nochistlán, pero también a los maestros. Bueno, con toda esta confusión que se ha dado en cuanto a los avances o los presuntos avances en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, algunos sectores del magisterio hablaban ya de ir gradualmente, ir levantando los bloqueos carreteros, el mismo plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, que es lo que ellos llaman un repliegue táctico, porque, bueno, inician clases en agosto, volverían a movilizarse a partir de entonces, y mientras evaluarían, se supone, los efectos de esta primera etapa de su movilización y continuarían como acostumbran siempre. Bueno, pues esto del repliegue táctico, es decir, de levantar ya, quitar los bloqueos y dar un respiro a la ciudadanía en general, no les gustó al bloque de las autoridades municipales que se organizaron a partir de lo de Nochistlán. Fueron a la Asamblea Estatal del Magisterio para decirles que no iban a permitir que los maestros se desmovilizaran. Y un mensaje para el buen entendedor. Les dijeron que no iban a permitir la entrada de los maestros de la sección 59, que en Oaxaca, pues, son, digamos que los institucionales, quienes siguen la línea del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, que a ellos no les iban a permitir la entrada, que a ningún maestro que estuviera en contra de la lucha le iban a permitir la entrada. Y ojo, eso incluye a los de la sección 22, que por alguna razón quisieran desmovilizar al magisterio. Yo observo que lo que sucede en Chiapas, en el sentido de que la propia dirigencia de la sección 7 da indicios de querer levantar ya los bloqueos y hacer un repliegue táctico, y a eso se opone una base magisterial que no tiene muy claro el sentido del avance, porque no hay abrogación de la reforma. Bueno, eso que sucede en Chiapas sucede en Oaxaca, pero con un agente externo. Es decir, no son tan visibles los maestros, la base magisterial que se opone a la desmovilización, que sí la hay, ¿no? Porque no ha habido efectivamente la famosa abrogación, no se ve. Lo que sí se ve es un grupo de autoridades municipales y de organizaciones sociales que claramente han fijado su postura
Y su postura es que van a ir en contra de cualquier maestro que llame a la desmovilización. Esto contribuye a mantener el conflicto. Es más, permite una perspectiva, pues no del todo buena, porque esto indicaría que al intervenir otros actores sociales que no son magisteriales, esto de inmediato hace pensar en una situación mucho más política, en el sentido de que tiene mensaje para la administración que va a entrar el 1 de diciembre de este año. Estaríamos entonces poniendo en perspectiva la posibilidad de una espiral de conflictividad creciente a partir de ahora, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 3 largos meses. Sin embargo, todo apunta a que la intención es llegar hasta el 1 de diciembre para presionar o para hacerse sentir ante la nueva administración y seguramente negociar agendas políticas, agendas económicas, no lo sabemos. Pero todo esto tiende hacia allá. Y bueno, el paraguas que le da sombra a estas agendas que no son magisteriales, pues es la propia sección 22 que se moviliza, bueno, en contra de la reforma educativa y todo lo que ya han dicho, pero que con su movilización, igual que en otros estados, como ya mencioné el caso de Chiapas, pues lo que hacen es cobijar y hasta alentar que grupos pequeños que por sí solos no serían muy importantes, pues lo son en el contexto de la movilización de los maestros de Oaxaca. Todo esto de la confusión, la opacidad con la que se comunican las cosas en este contexto de conflicto, a todo esto se le agrega pues una serie de rumores, ¿no?, que bueno, molestan a todos, pero sobre todo molestan a los maestros que están movilizados. Y me refiero a las filtraciones que hace o que se hacen desde, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en un momento determinado aparece de nuevo en escena para la presentación del nuevo modelo de la SEP, y parece que, bueno, hay disposición para que discutan, comenten sobre el nuevo modelo propuesto por la SEP. Pero hablando del asunto estrictamente laboral, donde debería estar el CENTE en primera línea, allí el CENTE no aparece, ¿no? Y lo que filtran es que no aparecen porque en el caso de Oaxaca todo lo tiene controlado el exgobernador José Murat. Eso es muy delicado. En primer lugar, yo considero que José Murat es un hombre inteligente y difícilmente estaría diciendo eso. Bueno, pero eso es lo que filtran algunos operadores del CENTE, ¿no? ¿Hacia dónde filtran esta información? Pues hacia la sección 22. Lo hacen con la mala fe de calentar las cosas, de amarrar navajas, como se dice. Bueno, pues es una cosa que se puede interpretar de esa manera, ¿no? Porque los maestros, obviamente, de los de base y algunos dirigentes reaccionaron de inmediato en contra de esta supuesta intervención del ex gobernador José Murat en los asuntos del magisterio de Oaxaca, a través de sus operadores, muy conocidos, ¿no?, como Abel Trejo, el último director desastroso del YEPO, ¿no?, causante de que se hayan disparado hasta las nubes el déficit del instituto, que debería estar en la cárcel, pero pues no está.
¿Quién lo protegió? Pues dicen que José Murat, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que el señor anda suelto, ahí está. Y dicen que él es el que se reúne con algunos dirigentes de la sección 22, que seguramente, si es cierto, lo escucharán, pero dudo mucho que le hagan caso. No le hacían caso ni cuando era director general del IEPO. La verdad es que Abel Trejo es un tipo muy corrupto, y además sin ninguna autoridad de ningún tipo. Entonces, si Abel Trejo le dice a José Murat que él puede controlar a los de la sección 22, pues la historia está en su contra, me refiero a la experiencia. Durante su administración fue la administración que más se dio a las pretensiones económicas de los grupos dentro de la sección 22, ¿no? Nunca lo respetaron, Abel Trejo, y resulta que si él es el operador estrella de José Murat, pues en buenas manos se puso. Yo francamente no lo creo. O sea, lo escucharán, pero a que le hagan eso, a que le hagan caso, pues yo lo dudo, es decir, me refiero a los maestros. Sin embargo, ese es el rumor. Y el rumor ha hecho que algunos grupos se empiecen a integrar y decir, no, pues es que con nosotros no ha hablado nadie. Y si ha hablado con otros, igual que en el 2006, el 1 de diciembre del 2016 le vamos a recordar a los Murat que nadie controla al movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Si el gobernador electo ve la situación difícil y desea empezar a mover su capacidad, desde luego, de intervenir, lo puede hacer por vías institucionales, legales, y no en componendas en lo oscurito, supuestamente para arreglar las cosas. No creo. Lo que sí es cierto, insisto, es que estos rumores tienen efectos negativos. Esta opacidad en la que se manejan las negociaciones provoca esto, confusión. Y desde un principio, la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto partió no de premisas claras y de propuestas claras, sino confusas. Si pudiéramos ponerle título a la historia de esta reforma de la educación en México, yo propondría que el título de la historia fuera Conflicto y Confusión. El caso de la reforma educativa en México, que adelanto que así se llama el texto de un artículo que publicaré pronto en una revista muy prestigiosa. Pero bueno, ¿y por qué lo digo? En primer lugar, porque la reforma educativa, que tenía como premisa, o tiene como premisa, la mejora de la calidad, comenzó mal. Pero vamos a hacer una pausa para continuar en el segundo bloque. Decía en el bloque anterior que si la reforma educativa partió de la idea de mejorar la calidad de la educación, entonces empezaron al revés. En primer lugar, porque para hablar de la calidad de la educación, tendríamos que referirnos necesariamente a los contenidos curriculares. Y de ahí en adelante todo lo demás. Es decir,
los métodos, los recursos, el marco normativo y a partir de esa relación los resultados esperados, etcétera. Pero no fue así, la reforma no empezó con plantear cambios en los contenidos educativos. Empezó por señalar que la evaluación era necesaria y sentó en el banquillo de los acusados a los maestros y les dijo que los iba a evaluar porque de ellos dependía la calidad de la educación. Sí, bueno. A estas alturas todo el mundo sabe o acepta, y estoy partiendo también de criterios del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en México, el INE, que el tema de la calidad de la educación pues no depende de un solo elemento, depende de muchos factores. Muchos factores que se ordenan a partir de lo que se pretende lograr. Pero en el caso de México, se aplican las evaluaciones a partir del 2015 para el ingreso y otras para la permanencia, en el 2016 de los profesores, y hasta julio de este año 2016, la SEP presenta su nuevo modelo para la discusión, un nuevo modelo que empezará a ponerse en práctica en el 2018, según dicen. Bueno, si el tema de los contenidos se presenta después de la evaluación, ¿bajo qué criterios hicieron las mediciones para supuestamente evaluar a los profesores de México, a los docentes? Hasta donde sé, no hay categorías universales que determinen los resultados de un buen desempeño pedagógico docente. O sea, la calidad es un tema que está muy asociado a situaciones particulares. Entonces, no puede haber categorías generales. O sea, las categorías generales para un buen desempeño docente pues son teoría. Pero en la práctica no puede haber categorías generales o no se puede evaluar a un profesor a partir de categorías generales. Bueno, a ningún profesionista. El hecho es que, bueno, en México sucedió así. Por eso digo que empezaron mal, empezaron al revés. Allí también hay confusión cuando se utiliza la palabra evaluación. Miren, la evaluación pedagógica forma parte y va entrelazada con todo el proceso de educación sistemática. ¿Sí? No hay necesariamente un punto de evaluación. La evaluación es un proceso continuo, porque de lo que se trata es de construir las condiciones favorables para el autoaprendizaje de los educandos. La labor del docente, del maestro, es propiciar esas mejores condiciones y eliminar los obstáculos que se pudieran dar para que el educando pueda aprender. Ya quedó lejos aquella referencia a le tienen que enseñar. Bueno, sí, hay cosas que mostrar, pero quien aprende construye su aprendizaje. Nadie puede aprender por uno ni obligarlo a aprender. Entonces, la labor del docente es, a partir de su formación profesional, propiciar estos ámbitos, estos ambientes en donde es posible que se dé esta construcción del aprendizaje. Entonces, no es un tema sencillo, o sea, requiere una formación especializada. Y el proceso de evaluación es constante, es continuo, porque tanto alumnos como maestros van evaluando en el sentido de van observando y van viendo si las condiciones son las adecuadas o van propiciando las modificaciones necesarias para que el aprendizaje pueda ocurrir. Bueno, eso es en cuanto a la evaluación. Es decir, no solo se evalúa a los alumnos en el proceso, se evalúa también a los docentes, se evalúan los recursos, los ambientes, las normas, etc. Se evalúan muchas cosas
que intervienen en la construcción de estos ambientes para el aprendizaje. Bien, pues en el caso de los profesores, entran en ese proceso pedagógico. Cuando se evalúan también a los profesores. Entonces, ¿cuál es la confusión? Pues la confusión es creer que hay otros elementos administrativos y considerarlos como si fueran una evaluación pedagógica. Y estos dos elementos muy importantes son, por un lado, la certificación profesional y la calificación del desempeño. Son dos cosas que se parecen a la evaluación pedagógica, pero que no son evaluaciones pedagógicas. Pertenecen a otros ámbitos. En el caso de la certificación para la profesión, todo el mundo conoce o sabe que alguien cuando hace una carrera, pues estudia un número determinado de años, bajo un plan de estudios, recibe conocimientos, desarrolla habilidades, afectos, etc., que van a permitirle resolver problemas específicos de un campo. Y cuando termina esos años de formación, bueno, se le hace una evaluación y una certificación, es decir, se le da una calificación, ¿no? El Estado, el gobierno, certifica que es apto para ejercer esa profesión y le da un título. ¿Y ese título qué significa? Bueno, significa muchas cosas. Significa que tiene habilidades, tiene conocimientos, que fue a la escuela, etc. Pero lo más importante en la sociología de las profesiones es que ese título significa el monopolio, es decir, la exclusividad para el ejercicio, la resolución de problemas en el campo o dominio de esa profesión. Entonces, el Estado cuando otorga a través de las instituciones del Estado, como las escuelas de educación superior y todos los que intervienen para certificar un título, lo que está diciendo es: este señor tiene el monopolio para el ejercicio de su profesión en tal campo. Y nadie que no tenga ese documento lo puede hacer porque lo pena la ley. Eso es interesante. El título implica un monopolio en el ejercicio profesional. Por eso usted no puede ir, si es ingeniero, al Seguro Social a querer operar a un paciente. Lo ven así muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades, en fin, no tiene los estudios, no tiene la preparación y tampoco tiene el título que le da ese monopolio de poder hacer eso que los médicos sí pueden porque tienen el título, ¿no? Pero además de eso, todavía hay otra parte en la certificación que es, una vez que se tiene el título, hay que registrarlo, ¿no? Y ese es otro procedimiento administrativo. Y se registra el título y se expide lo que se llama una cédula profesional, ¿no? Que ya es prácticamente la licencia para poder ejercer legalmente eso que el título dice que se tiene, ¿no? Bien, eso es la certificación profesional. Ahí ya el Estado reconoce que la persona está capacitada para ejercer eso. Pero cuando el propio Estado duda de esos títulos, y sobre todo cuando es el propio Estado el que forma a los maestros y les da un título, aquí pasa algo raro. O el Estado mexicano desconfía de sus títulos, o sea, los que avala y firma a través de sus instituciones, o ha estado cometiendo un fraude enorme desde hace muchos años porque saca al mercado profesional gente que es falsa. El título puede ser bueno, pero eso es un fraude. O las dos cosas. Porque ahora resulta que con cédula profesional los maestros tienen que hacer una evaluación
Tienen que presentar un otro proceso para acabar de ser admitidos en una empresa que es pública. No sé si me explique. Ellos hacen el pan, que luego no dejan que se venda en su propia panadería. Digo, eso se vale para cuando un egresado viene de una escuela a lo mejor privada, porque no, pero aún así el título está certificado por el gobierno. Entonces, ahí hay una contradicción. Bueno, y todavía más si vemos, por ejemplo, que el propio gobierno admite como trabajador de la educación a gente que no tiene el título. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, viene de muchas cosas. Dicen algunos, viene de la corrupción. No, no solamente de la corrupción. Ha habido periodos en la historia de la educación en México, sobre todo los recientes, en donde el crecimiento de ciertos servicios educativos como la primaria en los años 80, la preescolar más recientemente, la secundaria y el bachillerato últimamente, en donde no había suficientes egresados de las normales para contratarlos y cubrir esa demanda. Y el compromiso que asumió el Estado al hacer obligatoria la educación básica. Entonces, ¿qué hacían? Pues habilitaban a otros profesionistas o incluso algunos sin título, sin profesión, para que hicieran de maestros. O sea, no es solo la corrupción, es también la política educativa que propició estas cosas y que dio lugar ahora sí, junto con la corrupción y la no aplicación correcta de la ley de profesiones a un proceso grave de desprofesionalización del gremio, es decir, del gremio docente. Bueno, eso con relación a la certificación profesional, que es parte de un proceso de eso, de la profesionalización docente. Hay otros dos elementos de los que no voy a hablar por el momento, pero bueno, este es muy importante, que es el reconocimiento del monopolio en el ejercicio de una ocupación. Bueno, el otro proceso que se parece a la evaluación pedagógica es el de la calificación del desempeño. ¿Qué es la calificación del desempeño? Bueno, pues es la medición de aquellos aspectos que el patrón y su trabajador o su representante establecieron como norma para un desempeño aceptable del trabajo por el que le están pagando. Son tres cosas que se parecen, es decir, la evaluación pedagógica, la certificación profesional y la calificación del desempeño. Son cosas pero no son lo mismo. Porque las tres, cada una por su parte, tiene elementos que la determinan de una manera diferente a las otras. En el último caso, la medición del desempeño o la calificación del desempeño, pues está mediada por los acuerdos sindicales, contractuales entre obrero, patrón o trabajador, patrón o sus representantes, y a partir de eso, que además forma parte del marco legislativo, el marco jurídico y laboral, es que se hacen las mediciones. Por eso cuando no se cumple en el desempeño bajo las normas de calidad que se establecieron en el contrato o que se implican por el contrato, pues pueden despedir, pueden sancionar a alguien. Pero es como si, por ejemplo, un médico del Seguro Social llegara tarde porque hubo un bloqueo. Y entonces, como acumuló 3 retardos, pues el resultado la conclusión sería, pues no es apto para el desempeño de la profesión. Oiga, espérese, una cosa es que el desempeño laboral, la calificación de ese desempeño, sancione en los retardos, claro, es un ejemplo extremo, ¿no? Pero ilustrativo, sancione los retardos. Y otra cosa es la idoneidad del señor, que ya está certificada. Son dos cosas diferentes. O sea, a un médico lo pueden correr por muchas razones, no porque sea mal médico, sino porque incumple relaciones contractuales. Pero son temas que forman parte de lo que yo llamo este mar de confusión y conflicto en el que se ha convertido
la reforma educativa en México y de cuyo nuevo rumbo, el nuevo modelo que propone la Secretaría de Educación Pública, vamos a hablar en el programa siguiente. Muchas gracias. Bien, les decía que en este mar de confusiones en el que está dando el conflicto, podría ayudar el que se transparentara qué es lo que ocurre en las mesas. Yo en algún momento propuse que debía ser un diálogo transmitido por televisión, por radio, ¿no? A través de algún canal, pues no sé, el del Congreso o algún canal en el que si la gente quisiera escuchar lo que allí se dice, pues simplemente sintonizara el canal en donde se transmite la negociación y puede escuchar, y además queda registrado lo que cada quien dice o no dice o propone. Bueno, después, qué bueno que la gente lo retomó, pero la cosa es que no se hizo. No sé si el gobierno, aunque le diré por mi experiencia personal, que en las negociaciones que muchas cosas que dice el sindicato en la mesa, nunca las diría en público. Nunca. Y es muy difícil que ocurriera, aun y cuando ellos dicen que están de acuerdo, es muy difícil que ocurriera en el caso de las negociaciones con el gobierno federal. A lo mejor el formato de que haya una comisión nacional única de negociación filtra lo que yo llamo la agenda secreta, ¿no? Y no aparece tan claro, pero sucedería un poco lo mismo, aunque tendríamos la ventaja de decir, bueno, ustedes lo dijeron frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de la radio, y aquí está. Si al rato resultan con otra cosa, pues eso no lo dijeron ahí, y se podrían confrontar, ¿no? Eso ayudaría mucho. Quitar hasta donde se pudiera esta opacidad. Luego, y esto no es una sugerencia, sino que debería darse simplemente porque la ley así lo establece, el gobierno federal y el gobierno del estado deben informarle a la ciudadanía qué es lo que están comprometiendo en las negociaciones. No lo dicen. Hasta donde yo sé, no hay ningún documento oficial del gobierno federal donde diga, a ver, nosotros hemos sostenido esta posición y aquí está, en las mesas con la gente. Pero resulta que después cada quien da su versión y sucede lo que ya les comenté. Ahora, el tema, aún habiendo la transparencia urgente necesaria, ¿no? Pues no terminaría por resolverse, porque el tema, algunos creen que es educativo. Bueno, sí, hay algunas cosas que son educativas, pero en el fondo esto es un problema más político que educativo. De todas maneras, sería muy útil poner en el centro lo educativo. Nadie dice que las cuestiones laborales de los maestros no sean importantes. De ahí viven familias. Desde luego que es importante. Pero tienen un ámbito diferente para tratarse. Tendríamos que poner en el centro la cuestión educativa. Y la Secretaría de Educación Pública ya dio a conocer su propuesta. Puede estar bien o puede estar mal, ya lo comentaremos, dije, en el siguiente programa, pero ahí está la materia. Entonces, hay que entrarle a la discusión. Y la gente hace mal en seguir su vieja tradición de actuar en paralelo. Eso no ayuda en nada. Ni a dar una buena imagen de la gente, ni a resolver el problema educativo de México. Los intelectuales que actúan en el marco de lo políticamente correcto le hacen el juego a los dirigentes de la CENTE, que no siempre representan los intereses de la base magisterial, igual que los dirigentes del CENTE tampoco representan los intereses de la base magisterial. Entonces, hay otros actores que no veo que se les invite. Bueno,
me refiero al cuerpo de expertos que están divididos, algunos están en Colacente, otros están de otro lado, otros están en una posición neutral, pero hay que invitarlos y darles participación de manera formal y clara. Pero de todo esto, les comenté, voy a hablar en el próximo programa. Por lo pronto quiero agradecerles que nos hayan sintonizado. Espero sus mensajes, daré respuesta en lo posible a las preguntas que hagan o a los señalamientos que hagan. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez y nos vemos en el